Recording is on. Vamos a tratar hoy las normas del derecho de consumo relacionándolas con los contratos de consumo específicamente. Para ello vamos a marcar primero que el texto de la ley 24240, ya sancionado allá por el año 1993, reformado en distintas ocasiones, la última por la ley 26.994, precisamente en el 2015, fue mantenida vigente por el legislador al decretar al sancionar el nuevo Código Civil y Comercial. A diferencia de otras unidades temáticas, como puede ser la locación, el contrato de locación para vivienda, la vieja ley 23.091, donde se optó como política legislativa por derogar el cuerpo de la 23.091, la ley de locaciones urbanas, e incorporar con algunas modificaciones en su texto esa norma en el nuevo Código Civil y Comercial. En este caso se prefirió mantener un doble ordenamiento, manteniendo vigente la 24240 con algún pequeño cambio, algún cambio en el texto, mediante la propia 26.994, y al mismo tiempo determinar la incorporación de un capítulo completo de materia de contratos de consumo, normativa de consumo, involucrada específicamente en el tema de los contratos, entre los artículos 1092 y 1122, justo antes de comenzar con la regulación de la parte especial. Bien, entonces vamos a tener como cuerpo maestro, como cuerpo principal, la ley 24240, la ley de defensa del consumidor, y a partir de ahí vamos a ir desarrollando los distintos temas en los que hemos estructurado nuestra materia de los contratos, nuestro acto jurídico bilateral. Y vamos a ir relacionando la normativa de la 24240 y la incorporada en el Código Civil y Comercial con la estructura de los actos jurídicos bilaterales. Bueno, en primer término, marcamos ya en el artículo primero de la Ley de Defensa del Consumidor la determinación del objeto que se hace de esta norma, determinando que se va a aplicar la Ley de Defensa del Consumidor a toda relación, si se quiere, a toda relación o contrato. Después nos vamos a profundizar esos conceptos de relación y contrato, porque específicamente el artículo primero de la 24240 habla de relaciones de consumo, ¿sí? Frente a todo tipo de relaciones y contratos donde exista, conforme lo marca el artículo primero, un sujeto llamado consumidor, que es aquel que tiene por último eslabón de la cadena de consumo, que se tiene por consumidor final, por individuo final en esa cadena de consumo, y va a adquirir un producto o servicio de consumo masivo para su propio uso o para el uso de su grupo familiar. Esto va a ser en forma gratuita o en forma onerosa, la adquisición de este servicio o producto de consumo masivo. Entonces ahí definimos ya en el artículo primero el concepto de consumidor y el objeto, determinamos el objeto de esta materia de derecho de consumo, relacionándola con los contratos. Objeto y consumidor, concepto de consumidor. Aquí el objeto ya tenemos que definirlo, ya tenemos que incorporar la característica de que el objeto de la ley de defensa del consumidor es de orden público, tanto en lo que hace a la ley 24240 como a la ley 26694 con el código. El artículo 65 de la ley de defensa del consumidor nos marca precisamente que el texto de la ley de defensa del consumidor y toda la temática que involucra es de orden público, o en los términos del nuevo Código Civil y Comercial es materia indisponible, y por lo tanto esta ley 24240, conforme al artículo 65,
va a regir en todo el territorio nacional. Es una ley nacional, una ley nacional y de orden público. Entonces, el artículo primero ya nos define el concepto de consumidor y el concepto de objeto. Y ya cuando hablábamos en materia de efectos, acá relacionamos ya el artículo primero con los efectos de los contratos. Cuando hablábamos de los efectos de los contratos, habíamos mencionado que conforme a la segunda parte del artículo primero de la Ley de Defensa del Consumidor, última parte del artículo primero de la Ley de Defensa del Consumidor, y el artículo 1092, se produce una extensión de los efectos del derecho del consumo a todas aquellas personas que, sin haber sido parte en el contrato original, se les va a causar algún tipo de efecto por esa relación de consumo. Y en este sentido, se va a tener por equiparado a ese tercero, al cual la doctrina empieza a llamar consumidor equiparado, o consumidor expuesto, tercero expuesto a la relación de consumo, o en el derecho comparado hablamos de bystander. En ese sentido es uno de las excepciones que hemos mencionado en materia de efectos, como un tercero ajeno al contrato originalmente celebrado, al cual se le van a extender los efectos de aquel contrato o relación de consumo, equiparándolo a ese bystander o tercero expuesto a la relación de consumo, al propio consumidor, como si él mismo hubiera celebrado ese contrato o relación de consumo. Por lo tanto, se va a beneficiar de todos los principios generales en materia de interpretación de contratos de consumo, se va a beneficiar de los plazos de prescripción más favorables al consumidor, todo el ámbito, la competencia de los tribunales del consumo cuando esté desarrollada y demás, las formas especiales de extinción, bien. Es decir, los mismos beneficios de los que goza cualquier consumidor. Por su parte, el artículo segundo también define y nos marca, junto con el primero, los sujetos que intervienen en esta materia de consumo, ayudándonos a limitar el ámbito de entendimiento de esta norma que estamos viendo. El artículo segundo nos define al proveedor, entendiendo por proveedor a la persona física o jurídica de naturaleza pública, ojo con esto, se empieza a ampliar el concepto, pública o privada, que desarrolla de manera profesional actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución, comercialización de bienes y servicios destinados a consumidores o usuarios. Todo proveedor está obligado al cumplimiento de esta ley. Es decir, es bastante amplio el concepto de proveedor. Pero sí tenemos que tener en cuenta que el segundo párrafo excluye expresamente de este amplio concepto de proveedor a los profesionales liberales, como somos los abogados, los médicos, que requieran título universitario y matrícula certificada, regulada por colegios profesionales independientes reconocidos por el Estado, ¿sí? Entonces, si bien el concepto de proveedor es muy amplio, lo estamos limitando a través del párrafo segundo a aquellos profesionales universitarios que quedan expresamente excluidos del concepto de proveedor. A su vez, el concepto de proveedor va a quedar también ampliado por la extensión solidaria de toda la cadena de responsabilidad, que se ve a través del ejercicio de los artículos 13 y el artículo 13, donde establecemos la responsabilidad solidaria entre todos los integrantes de la cadena de comercialización de un producto o servicio, desde el mismo vendedor, el nexo con el consumidor directo, hasta el productor, importador, pasando por el distribuidor, los vendedores e incluso el propio fabricante. Incluso también hablamos de la extensión o de esta responsabilidad que es solidaria en los términos del 13,
por el artículo 40, creo que era, 40, donde se hace extensiva esta responsabilidad en forma solidaria, sí, el artículo 40. Se establece la responsabilidad en forma solidaria a toda esa cadena de comercialización del artículo 13, junto con el artículo 11, que establece en parte también la garantía de esos productos o consumibles o servicios, sean consumibles o servicios. Entonces, hasta acá tenemos el artículo primero definido quién es el consumidor, determinado el objeto de entendimiento del ámbito de consumo con los servicios y productos de consumo masivo, extendiendo la responsabilidad y por lo tanto los efectos del contrato a terceros que no lo han celebrado, a los que llamamos bystander, o tercero expuesto a la relación de consumo. ¿Sí? Acá hay que tener en cuenta también ese concepto novedoso de este año 2020, incorporado como el consumidor hipervulnerable. Artículo segundo, el concepto de proveedor, ampliado también en los términos del artículo 11, 13 y 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, en base al juego de los cuales hablamos de una garantía extendida para los servicios y productos, hablamos de la solidaridad, toda la cadena de producción, consumo, distribución y comercialización, y el artículo 40 también con el tema de la responsabilidad solidaria conjuntamente con el 11 y el 13. Bien, acá tenemos que darnos un segundo a diferenciar también los términos relación de consumo y contrato de consumo. Y ahí no podemos dejar de marcar que la temática del derecho del consumo está incluida entre la parte general de contratos y la parte especial de contratos. De hecho, el título tercero, específicamente habla de la parte de consumo, a continuación del título segundo, por supuesto, de materia de contratos. El título tercero del Código Civil y Comercial se llama Contratos de Consumo. Sin perjuicio de eso, a continuación, inmediatamente, inaugura el primer artículo del título tercero con el artículo 1092, que está dentro del capítulo primero que se llama Relación de Consumo. Todo esto en el Código Civil y Comercial. Ahí empezamos con ese título tercero, Contratos de Consumo, del capítulo primero, con el artículo 1092, donde el Código define qué es una relación de consumo, cuándo una relación va a ser de consumo. Hablando, como toda relación jurídica, de un vínculo entre, generalmente hablamos en todas las relaciones jurídicas, de un vínculo ya sea entre dos personas o entre una persona y un objeto. Acá el artículo 1092 nos habla de una relación de consumo como un vínculo jurídico, uno de los tipos de vínculos jurídicos entre un proveedor y un consumidor. Recordándonos el artículo 1092, es lo que ya decía el artículo primero de la ley 24240, definiendo nuevamente, como si hiciera falta, el concepto de consumidor, que hay que relacionar entonces el artículo 1092 con el artículo primero de la 24240. Y nos manifiesta que se considera consumidor también, de vuelta, un poco en el mismo sentido, a la persona humana o jurídica que adquiere, acá es importante también, persona humana o jurídica, incorporando incluso a las sociedades de carácter comercial que quedan incorporadas al concepto de consumidor, que adquiere o utiliza en forma gratuita o onerosa bienes o servicios como destinatario final. Es un concepto muy parecido al contenido ya en la 24240 que decíamos que era de marzo, de septiembre del año 93, con lo cual acá hay una reiteración evidente entre un texto y el otro. Quizás por política legislativa se decidió mantener el texto de la 24240 para que frente a una ley general prevalezca esa ley de orden público conforme al artículo 65 de la Ley de Defensa del Consumidor, que goza al mismo tiempo de la calificación de orden público indisponible, como aquella regla en política legislativa que la ley especial va a prevalecer sobre la ley general. Pero lo que no se entiende en ese caso
es para qué se estuvo regulando el derecho de consumo en el Código Civil y Comercial, cuando al mismo tiempo tanto la Ley de Defensa del Consumidor como el Código Civil y Comercial son leyes de fondo y por lo tanto tienen vigencia en todo el territorio nacional. El segundo párrafo del artículo 1092 tiene también relación con la última parte del artículo primero de la Ley de Defensa del Consumidor y nos habla de vuelta de esta figura del consumidor o tercero expuesto a la relación de consumo o llamado bystander, mencionando a quién pasa a ser afectado por esa relación de consumo y que se va a entender también equiparado al consumidor. A continuación, en el 1093, sí nos detalla de una vez el Código Civil y Comercial, en el artículo 1093, cuáles son los contratos de consumo, que ya de por sí van a tener que respetar con nuestros principios sentados en materia de estructura y van a tener que contar con un objetivo, una causa y un consentimiento para hacer contrato, acto jurídico bilateral. Y al mismo tiempo va a estar ese acto jurídico bilateral llamado contrato, va a estar caracterizado por tener un objeto relacionado con el derecho del consumidor y los sujetos entre los cuales se va a desarrollar ese contrato de consumo van a ser un consumidor con un proveedor, en los términos del artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor. Ahí entonces habría, en los términos del legislador, una diferencia entre el artículo 1092 y 1093 entre las características de una relación de consumo y un contrato de consumo, entendiendo que en el caso de la relación de consumo no se llegaría a configurar la existencia de ese contrato de consumo. Entonces, si hablamos de relación de consumo, vamos a estar haciendo mención del artículo 1092 y el artículo 3, y si hablamos del contrato de consumo, marcamos nosotros el artículo 11 de la Ley de Defensa del Consumidor, de vuelta, donde hablamos de las garantías y demás con el tema del proveedor, y el artículo 13, con toda la cadena de producción en materia de consumo, y el artículo 1093, que nos va a definir cuándo un contrato es de consumo. Bien, al mismo tiempo, marcamos que la autoridad de aplicación es determinada por la ley nacional a través de sus artículos 41 a 43, 41 a 43 de la Ley de Defensa del Consumidor, donde se establece que, si bien esta es una ley nacional, va a ser de aplicación local, es decir, vigencia nacional, del territorio nacional, con aplicación local, sin perjuicio que la Secretaría de Comercio Interior, la Secretaría, es decir, tiene un alcance nacional, porque depende del Ministerio de Economía y Producción Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, va a tener competencia tanto a nivel de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias van a actuar en forma de autoridad de aplicación local, con su propio sistema administrativo local. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Industria bonaerense ha centralizado el organismo en la ciudad de La Plata y ha descentralizado la atención al público y la realización de las primeras etapas del proceso administrativo mediante la utilización de las distintas municipalidades de toda la provincia de Buenos Aires, donde se inician los trámites de reclamo de consumidores y se llega hasta una reunión, una audiencia de conciliación con el proveedor denunciado, donde la parte consumidora va a hacer su reclamo, explicar los hechos, presentar la documentación del caso y finalmente se va a fijar una audiencia a la cual puede venir a hacer el descargo la empresa proveedora o la persona proveedora, e incluso hacer algún tipo de ofrecimiento. Si se llega a un acuerdo entre el consumidor y el proveedor,
se deja constancia en eso en el expediente administrativo, que se va a girar a la Ciudad de La Plata para ser resuelto y en su caso homologado. En caso de falta de acuerdo entre las partes, en el marco de del sistema bonaerense, el expediente es remitido a la Ciudad de La Plata para la resolución final, que puede derivar en multa, de acuerdo al artículo 45, que es establecida a cargo, por supuesto, del proveedor, pero no va a ser ella en beneficio del consumidor. Acá marcamos que en el ámbito administrativo, donde puede terminarse con esa multa en contra del proveedor y no en favor del consumidor, a diferencia del sistema judicial, implicará también el pago de esa multa por parte del proveedor. En cambio, en el ámbito judicial, si se invoca la Ley de Defensa del Consumidor y hoy los contratos de consumo, como están regulados entre el 1092 y el 1122, el derecho del consumidor sigue, en ese caso va a ser invocado, alegado y ejecutado en contra del proveedor, pero en favor del consumidor. Esto en sede judicial. En ese caso se va a aplicar el proceso sumarísimo, el proceso sumarísimo en favor del consumidor, conforme lo determina el artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor. Por lo tanto, desde el aspecto procesal, nos quedarían dos vías, que serían la judicial y la administrativa. Y dentro de esas vías, tanto administrativa como judicial, quedarían dos formas de ejecutarse, dos formas de llevarse a cabo, que serían por la vía individual y por la vía colectiva. El proceso colectivo en materia de consumo también es posible en los términos de los artículos 54 a 58. Y en el caso de que la vía escogida sea la judicial, por imperio del artículo 53, se le va a dar trámite a ese expediente como vía sumarísima, como proceso sumarísimo, donde se establece, junto con el amparo, el trámite procesal más rápido entre todo el elenco, entre todo el abanico de posibilidades de tipos de proceso y las defensas posibles y los plazos para apelar en esos tipos de procesos en nuestro sistema, al menos en la capital federal y la provincia de Buenos Aires. Bien, entonces, avanzamos un poco. Vamos a empezar a analizar los elementos esenciales de los contratos de consumo, estas relaciones de consumo que juntan los elementos estructurales para hacer contratos. En ese sentido, observamos dentro del sistema de defensa del consumidor el elemento estructural del consentimiento, mencionado, al que se hace mención en los artículos 1096 a 1099, del Código Civil y Comercial, donde el capítulo segundo precisamente se habla del formato, las reglas para formar el consentimiento. Este consentimiento se empieza a analizar a partir del artículo 1096 a través de la determinación de qué prácticas se van a considerar abusivas en el derecho de defensa del consumidor. Y por lo tanto van a ser tachadas ese tipo de prácticas conforme son determinadas en el Código Civil y Comercial. Al mismo tiempo, el artículo 1097 y el 1098 establecen que el consumidor debe gozar de la garantía de un trato digno, equitativo y no discriminatorio, y ya más relacionado con la autonomía de la voluntad, en la medida que se habla de libertad, conforme lo hacía por allá el artículo 1958, cuando hablaba de libertad de contratar. Acá en el 1099 hablamos de la libertad de vuelta de contratar, y esto hay que relacionarlo con la autonomía de la voluntad. Y acá lo que se establece es un poco la estructura de ese derecho económico imponible y la juridización del acto de comercio que hablaba Gersi, con la juridización del hecho imponible y esta libertad de contratar, ¿sí?
recordamos que la construcción del profesor Gersi nos hablaba de reconocía un fenómeno tan complejo de la obligatoriedad en la que se involucraba al consumidor y se lo llevaba a la necesidad, a la imposición de celebrar esos actos jurídicos bilaterales, y por lo tanto se habla en la estructura conforme a Gersi de un asentimiento para el acto jurídico bilateral en lugar de un mero consentimiento, un libre consentimiento. Al mismo tiempo, esto es lo que hace al consentimiento en sus elementos conformantes, como los vimos también en la estructura, en la parte de contratos. Los presupuestos del contrato los habíamos analizado como sujeto y que ese sujeto sea capaz, como presupuesto del consentimiento. Al mismo tiempo, tal como habíamos estructurado en el momento del consentimiento de los contratos, determinamos también la existencia de elementos del consentimiento, en este caso para el acto de consumo, para el acto jurídico bilateral del consumidor, a los que identificamos como la oferta y la aceptación, pero en este caso la oferta y la aceptación de realizar este contrato de consumo, y por lo tanto la oferta va a ser llamada ya publicidad en los términos del artículo 1100, 1101 y 1103, que específicamente hablan de la palabra publicidad. Entonces acá asociamos el término publicidad, del cual ya teníamos cierta predisposición a entender el concepto que denota, como la oferta masiva que realiza el proveedor del artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor, como una oferta masiva para contratar dirigida a persona indeterminada. En cambio, cuando realizábamos esa oferta en el derecho de los contratos, la oferta era a persona determinada o fácilmente determinable, ¿sí? Bien, entonces ahí vamos a identificar entonces las reglas de la oferta y de la aceptación de la oferta con estos artículos que estamos mencionando del Código Civil y Comercial, en los artículos 1100, 1101 y 1103. Y por su parte también debemos incorporar a esta construcción de la oferta y aceptación como elementos del consentimiento en el contrato de consumo el artículo 7, de la Ley de Defensa del Consumidor junto con el 8, donde se rigen no solo los mecanismos de oferta, sino la publicidad de dichas ofertas y, en su caso, las reglas de emisión de esa oferta y, si hiciera falta por parte del proveedor, la revocación de dicho medio de publicidad, donde se le exige al proveedor que la revocación de la oferta sea conducida, publicitada precisamente, por la misma cantidad y calidad de medios que se utilizaron para hacer conocida la oferta pública de servicios y productos a personas determinadas. Por su parte, el artículo 35 de la Ley de Defensa del Consumidor prohíbe específicamente la realización de propuestas al consumidor sobre una cosa o servicio que no haya sido requerido previamente y que genere un cargo inmediato en su sistema bancario, débito financiero. Hay otras reglas que reconocen estos fenómenos de contratación que vamos a analizar después cuando veamos el tema de forma. Bien, entonces ahí tenemos analizado el consentimiento. El consentimiento. Por su parte también vamos a seguir hablando de efectos. Recordemos que ya habíamos dicho que había una doble extensión de los efectos de los contratos de consumo, con la extensión a terceros que no han celebrado originalmente el contrato, por imperio de los artículos 11, 13 y 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, e incluso en forma solidaria. Por su parte, también habíamos hablado en materia de efectos de la extensión de los efectos a ese bystander o tercero expuesto a la relación de consumo que estaba previsto en el 1092 y en la parte final del artículo segundo, el artículo primero de la Ley de Defensa del Consumidor.
Pero acá también vamos a detenernos en materia de efectos a hablar de vicios redhibitorios en los artículos 9 y 18 de la Ley de Defensa del Consumidor. Vicios redhibitorios, artículos 9 y 18, que ya los habíamos explicado en los contratos en general, dentro también de la unidad de efectos. El artículo 9, por su parte, establece que, por supuesto, las cosas deficientes, usadas o reconstituidas van a generar una responsabilidad en favor del consumidor y a cargo del proveedor, junto con el artículo 18, que específicamente trata el título de los vicios redhibitorios, estableciendo que va a haber responsabilidad por vicios a instancia del consumidor, aplicándose las reglas generales del Código Civil y Comercial en el texto del 2176 y el 2170, y que no pueden ser opuestos ahí hace referencia a la numerología vieja, por supuesto. Bien, garantías. También se establece la extensión de garantías en favor del consumidor en distintos artículos de la Ley de Defensa del Consumidor, junto con los artículos 14, 16 y 24, donde se establece una garantía de 3 meses para muebles usados y en los demás casos 6 meses. Aunque, por supuesto, por autonomía de la voluntad podría ampliarse ese plazo, por supuesto, siempre la ampliación va a jugar en favor del consumidor. Incluso esa extensión de las garantías podría reclamarse en los términos del artículo 11, es decir, en forma solidaria. Bien, en materia de forma, en la parte de estructura también tenemos referencias a las modalidades o formas en las cuales debe ser celebrado el contrato de consumo. Específicamente vamos a hacer referencia al artículo 32 de la Ley de Defensa del Consumidor, que regula la venta domiciliaria. La venta domiciliaria por correspondencia y otros mecanismos en los cuales tienen por común que el consumidor es sorprendido fuera del establecimiento del comerciante. Es decir, en estos casos no se va a producir la faz interna evolutiva, la faz interna de construcción del voluntarismo previsto por Vélez, pero por Gersi, explicado por el doctor Gersi, donde él nos habla siempre de una fase interna de construcción del consentimiento, con aspectos psicológicos incluso, donde la persona o la parte en cualquier contrato va elaborando su decisión, precisamente su consentimiento, el cual debe ser exteriorizado. Y en los términos del 957, esa exteriorización se evidencia en la palabra manifestar. Manifestar como símbolo, como forma de exteriorizar. Esa exteriorización va a hacer referencia a la emisión de una oferta, y en su caso, o como opción, la aceptación de esa oferta. Oferta que, como estamos viendo, en el caso del derecho del consumo va a ser a persona indeterminada y genérica, ¿sí? Entonces, el artículo 32, junto con el 10 y el 34, nos va a requerir la forma escrita. El artículo 32 nos va a requerir la forma escrita para la concreción de este tipo de contratación. Y hace referencia al segundo párrafo del 32, a los artículos 10 y 34 también. Dejando a salvo solamente como excepción la compraventa de bienes perecederos recibidos por el consumidor. Bien, ¿qué más? Por su parte, también incluimos en estas variables de forma el artículo 33 de la Ley de Defensa del Consumidor, que nos habla de la venta por correspondencia, y mencionamos también que el capítulo tercero
a partir del artículo 1104 del Código Civil y Comercial, se titula expresamente como modalidades especiales. Entonces acá tendríamos que hablar de la modalidad como sinónimo de forma de los contratos de consumo. Haciendo referencia a lo que estábamos mencionando, el 1104 a contratos celebrados fuera del establecimiento comercial, el 1105 contratos celebrados a distancia, recordando que ya el Código Civil y Comercial establece la nueva concepción de contratos entre presentes y ausentes, y el 1106, junto con el 1107, a la utilización de medios electrónicos, a los cuales ya hicimos referencia antes, junto con el 1108, cuando hablábamos en materia del acto jurídico, en materia de forma, analizábamos los documentos firmados y no firmados, digitales o electrónicos, conforme las nuevas interpretaciones de los artículos 284 y 285, cuando estudiábamos la forma de los contratos en general. Hay, por supuesto, reglas de interpretación también en materia del derecho del consumo, por las cuales obviamente vamos a tener que tener estas reglas de interpretación como premisas necesarias de aplicación, ya sea en la esfera administrativa o en la esfera judicial, y que tienen que tener a la vista no solo el organismo de aplicación, en el caso del derecho administrativo, sino los magistrados cuando se les plantea el encuadre de una demanda a través de las reglas del derecho del consumo. Estas reglas de interpretación, en primer término, están contenidas en el artículo 37, 37 de la Ley de Defensa del Consumidor, donde en una breve enumeración se establecen algunas reglas, aunque sean no convenidas, que son de aplicación para todos los contratos del consumo, donde prima esa interpretación del contrato en el sentido más favorable al consumidor y vuelve a hablar de términos abusivos y cláusulas ineficaces, tal como lo hacía el título ya cuando hablamos de consentimiento en derecho del consumo, cuando nos nombraba ya en la formación del consentimiento y las reglas de interpretación previstas en el artículo 1094 del Código Civil y Comercial. Ahí ya se nos hablaba no solo de la forma en que deben ser interpretadas las reglas del derecho del consumo en materia de contrato de consumo, sino también en cómo debe ser aplicado precisamente, o no aplicada, mejor dicho, las cláusulas abusivas reguladas en los artículos 1117 a 1122. Obviamente, también acá hay que tener en cuenta que es muy común en el ámbito del contrato del consumo que el mecanismo de negociación y el mecanismo de celebración del contrato de consumo preferido por el proveedor, partiendo ya de aquella filosofía incorporada, creada en la época industrial y postindustrial que ya vimos en la unidad de evolución del derecho de los contratos, se formule bajo este mecanismo del contrato de adhesión previsto en el artículo 38 de la Ley de Defensa del Consumidor. Ya el artículo 38 nos regula, nos habla como una forma, identifica como una forma habitual de negociación y de celebración de los contratos de consumo, estos contratos de adhesión. Recordemos que ahí la opción del consumidor va a ser adherir o no a la oferta de contrato, ya sea a través de la publicidad o a través de la oferta individual que se le está haciendo por parte del proveedor, del 1093, el artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor. Acá, bueno, es de establecer también que no todos los contratos de consumo son realizados bajo las reglas del contrato de adhesión. No todo contrato de consumo es de adhesión, y así como no todo contrato de adhesión es de consumo.
Entonces ahí hay que ver ese artículo 38, que regula el contrato de adhesión en materia de consumo. Bien, por último, nos queda la extinción, las reglas especiales de extinción en materia de contratos de consumo, en las cuales vamos a mencionar las especiales cláusulas involucradas en el artículo 34 de la Ley de Defensa del Consumidor, junto con el 1110 a 1116 del Código Civil y Comercial, donde pese a que el artículo 34 nos está hablando de revocación, el artículo 34 nos está hablando de revocación de la aceptación, en realidad podría ser interpretado como una forma de rescisión individual del contrato de consumo o un contrato de consumo celebrado bajo una cláusula resolutoria, sujeta a la mera voluntad del propio consumidor, con un plazo de vencimiento de esta facultad de 10 días. Esas son las posibles interpretaciones en lugar de esta palabra revocación, que puede llevar a confusión, pero bueno, como lo hemos visto en la temática de extinción de los contratos, la revocación solo sería de materia aplicable en dos tipos de contratos, que son el mandato y la donación. Por lo tanto, sería más loable dejar fuera de la materia de contratos de consumo la invocación de este instituto de la revocación, reservándola para esos dos tipos de contratos. La revocación son el mandato y el contrato de donación, y hablar de una extinción o de una forma de extinción resolutiva, donde el contrato de consumo en realidad se está celebrando bajo una condición o facultad resolutoria dependiendo de la mera voluntad del consumidor, quien podrá dejar sin efecto el contrato dentro de los 10 días de celebrado, los términos de esa regla del artículo 34, junto con los artículos 1110 a 1116, que también regulan esta en profundidad, que regulan esta opción de revocación, llamada revocación, pero entendemos que sería una cláusula resolutoria más que una revocación por parte del consumidor en favor del consumidor. Y finalmente sí se habla de la figura de la rescisión, correctamente acá en este caso sí llamada rescisión en el artículo 10 ter, donde establece los mecanismos de rescisión que van a estar conferidos al consumidor en forma exclusiva. Es una rescisión unilateral prevista en una norma legal, como es este artículo 10 ter, en favor de una sola parte de los contratos, como es el consumidor en este caso. Es una facultad de rescisión unilateral en favor exclusivamente del consumidor. Por último, en materia de responsabilidad contractual de derecho de los contratos de consumo, tenemos la posibilidad de reclamar el daño directo con los legitimados establecidos en el artículo 40 bis. Acá recordemos que ya el derecho al consumo tiene raigambre constitucional con la última reforma constitucional, donde se lo reconoce en el artículo 42 y se lo incorpora como categoría constitucional. Entonces tenemos ese derecho a reclamar el daño directo a cargo del legitimado, la víctima legitimada, que padece ese daño directo previsto en el artículo 40 bis, el daño punitivo, incorporado como una figura penal cuya función ya no es la reparación integral, como es propio de nuestro derecho de los daños, sino que estamos hablando de un daño, un rubro indemnizatorio, más que indemnizatorio, reparatorio y sancionatorio. Es decir, ya no es la reparación lo que se tiene en mira, sino la imposición de una sanción al proveedor, una sanción que sea ejemplificadora en un término más penal, ya en los términos del derecho penal, que el derecho civil reparatorio clásico de nuestra estructura tradicional. Esto está incorporado en el artículo 52 bis, este daño punitivo. Después tenemos
la prescripción con regla particular en el artículo 50 de la Ley de Defensa del Consumidor, que establece una norma genérica de prescripción para todo lo que es derecho de consumo y relacionándola con todas las sanciones que emergen, que están previstas en la Ley de Defensa del Consumidor, extendida a un plazo de 30 días, 3 años, para todas las acciones derivadas de la Ley de Defensa del Consumidor. Podemos señalar como contrato en particular también, al cual se hace referencia habitualmente en la Ley de Defensa del Consumidor, a la compraventa, mencionadas en los artículos 10 y 10 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. Sin perjuicio de que, por supuesto, la Ley de Defensa del Consumidor va a ser aplicada a todo contrato donde exista un proveedor y un consumidor y esa relación sea el vínculo jurídico o contrato jurídico sea de consumo, el objeto sea de consumo. Pero se hace expresa referencia entonces a ese contrato en especial que es la compraventa conforme la estructura que damos en nuestra materia de los contratos. Muchas gracias.